Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Olivas y con la producción de Janet Cruz y la colaboración de Cuau TV, te damos la bienvenida a El Quehacer Científico, un podcast para conversar sobre ciencia, arte, investigación y conocimiento de manera más cercana, clara y cotidiana. Aquí hablamos con personas que investigan, personas que enseñan y ven el mundo desde distintas formas. En este episodio hablaremos sobre la diversidad sexual y de género, derechos humanos, activismo y los retos que enfrenta la población LGBT en nuestra comunidad. Hoy me acompaña Iracebet Cereceres, presidenta de Morres Autónomes Cuauhtémoc, promotora de los derechos humanos de las mujeres y las poblaciones de la diversidad sexual y de género. En 2020 fundó esta colectiva al identificar la necesidad de crear espacios de visibilidad, acompañamiento y participación para las personas LGBT de Cuauhtémoc. Desde entonces, Morres Autónomes organiza la Marcha del Orgullo LGBT Cuauhtémoc Diversa, además de actividades relacionadas con la salud sexual y reproductiva, prevención de infecciones de transmisión sexual, identidades trans y atención a personas que enfrentan situaciones de discriminación. Tenemos un chorro de cosas que hablar. Con ella platicaremos sobre cómo surgió este movimiento en Cuauhtémoc, qué significa organizar una marcha del orgullo en nuestra ciudad, los principales retos que enfrenta la diversidad sexual y de género, la importancia de la visibilidad y los derechos que todavía están pendientes. También hablaremos sobre discriminación, educación sexual, juventudes, identidades. Así que acomódate, sigue con lo que estás haciendo y acompáñanos en este nuevo episodio de El Quehacer Científico. Iracema, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Cómo te Sí, sientes? todo bien. Bien. Oye, hay un Sí, chorro todo de tranquilo. temas que tenemos que hablar porque ese es un tema, pero enorme. O sea, podemos durarnos, no sé, una hora enfocándonos en un solo tema y son muchísimas las preguntas que tengo. Entonces vamos a ir así como que poco a poco. La primera pregunta que se hace muy importante es, ¿quién es Iracebet y cómo llegaste al activismo por los derechos humanos? Ok. Pues Iracebet es una reina roja. Ok, platícanos. No, el nombre Iracebet viene de la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas. Ok, Casi nadie sabe que se llama yo no Iracebet. sabía que se llamaba Iracebet. Ajá, pues la de la cabezota, Ajá, así se llama, ¿no? Y ajá, me gusta mucho su historia y así. ok, Pero Iracebet, pues es una persona con mucha sensibilidad, ajá, podría decirlo, y con alto sentido de la justicia, más que nada. ok, Es una persona muy sensible, aunque a veces no parezca, porque pues siempre estoy enojada, a veces porque estoy encabronada, ¿no? eh, Porque ajá. realmente sí el sistema y muchas cosas pues permean para que haya mucha falta de acceso a los derechos de las Es que pasa personas. mucho eso. En el discurso oficial de todos los políticos o instituciones o cualquier organismo público, el discurso es estamos bien, estamos trabajando, es un lugar limpio, es un lugar para todas las personas, pero cuando lo ves en la práctica te das cuenta de que no es cierto. Sí, claro, sí Y a estoy. partir de ahí detectaste algunas situaciones para luchar por los derechos humanos. ¿Cómo fue eso? No, fíjate que más que nada mi activismo comienza en la universidad, Ajá, este, por, por ver ciertas cuestiones, ¿no? sí, A mí me tocó estudiar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la UASH, ajá. y en ese ¿El entonces, tiempo que estudiaste en la UACH? en la UASH, porque Pero, siempre, ¿qué carrera? comunicación. Ah, muy Sí, bien. yo soy, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Qué chido. Y haz de cuenta que en aquel entonces, pues nos tocó precisamente el cambio que hubo de administración pública del PRI a Ajá, el PAN, como ok. estamos actualmente a nivel estatal. Sí, sí, sí. Entonces, como es muy usual en la UASH, supuestamente es autónoma, pero pues nos tocó ver cómo los profesores que nos tocaron en los primeros semestres, pues Ajá, fueron desplazados, ¿no? sí. Y nos empezaron a tocar otros profesores, que si bien pues no estábamos muy conformes tampoco con los otros profes, con estos profes empezamos a ver una serie de discursos muy puntuales Ok. acerca de los derechos de las mujeres, hablaban de aborto, hablaban de personas trans y LGBT, Ajá. pero pues obviamente desde la total ignorancia y con la intención de que permeara el discurso también en la universidad O sea, un estudiantil. aspecto más conservador, porque es que se tiene, bueno, yo sí lo pienso, que el Ujú. panismo tiende a ser muy conservador, muy de Sí, derecha. sí, Entonces, sí. mensajes de ese tipo les empezaron a llegar. Claro, los profesores en la clase daban mensajes de odio, pero
realmente preocupantes, ¿no? Como, Sí. querer decir que a una mujer la abusaban por cómo se Tan viste, así llegaban. que las personas de la diversidad sexual no existíamos, o Ajá. queriendo decir que éramos personas enfermas, todo eso. Sí, Entonces, imagínate, yo siempre he tenido muchas amigas y salíamos de la clase pues encabronadas, sí. enojadísimas, porque decíamos, ¿cómo es posible que estén permitiendo esto? Y deja tú, es en la universidad. Claro, es en la universidad y que no daban ni siquiera la cátedra que les tocaba. Ajá. O sea, nos tocaba que los profesores, por ejemplo, el de investigación aplicada, Ajá. en lugar de enseñarnos todo el método y así, él hablaba de aborto y hablaba de conspiraciones y hablaba de No puede Estados ser. Unidos y cosas de esas como muy, fumadas, se podría decir, Ajá. de conspiraciones que utiliza mucho la derecha sobre Sí. todo, pero no hablaba de los temas. De hecho, me acuerdo que nos daba una hojita todos los días para que avanzáramos en el libro de los temas, pero él no En nos la clase no. ampliaba los conceptos ni nada, o sea, no nos daba la Me cátedra hiciste completa. recordar una situación. Yo te trabajo de maestro en una escuela. Y aparte, hay dos cosas. En la preparatoria hacia abajo, casi no hay debates, no hay discursos, no hay, o sea, es Ujú. escuela nada más y ya. Y como que faltan foros para debatir cosas. Esos foros se empiezan a dar más en la universidad. O sea, hay más Ujú. semana de esto, semana de esto otro, y empezar como que Sí, más discusión, ¿no? Y aparte hay más diversidad de personas. claro. Pero yo recuerdo mucho que en la preparatoria, cuando pasó esto del PAN que tú mencionas, llegaron como que libros de educación sexual para los estudiantes. Ujú. Y en la parte del aborto era así muy tajante. Era, vamos a hablar, vamos a debatir sobre el aborto. Pero, así muy claro, me recuerdo que decía muy claro, está mal, está prohibido y no debe de ser. O Ujú. sea, no se estaba prestando el diálogo. Es correcto. Ok, entonces empezaron a detectar este tipo de cosas y luego, ¿qué pasó? Sí, y sabes que sobre todo, algunas amigas, Ajá, que nos juntábamos, dijimos, pues es que, ¿qué podemos hacer, no? ajá, Y empezamos a ver que en primer lugar nosotras no teníamos las herramientas para defendernos, porque obviamente con el coraje que teníamos, decíamos lo propio en clase y le decíamos, claro que no, o sea, ¿cómo se le ocurre decir estas cosas? sí, Pero nos faltaban ciertas herramientas más que nada jurídicas, ok, de derechos humanos, pues para poder, contestar y contrarrestar sobre todo esta mala información que estaba habiendo sí, en la facultad. Entonces, a partir de esto, yo elijo empezar a asistir a un colectivo, una ok, asociación de allá de Chihuahua. ok, Yo estudié en Ciudad Chihuahua, sí. que se llama Cheros, que por sus siglas es Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual. Ah, qué chido nombre. Sí, entonces empecé a asistir a Cheros, en donde había talleres, en donde había charlas, donde Ajá, había convivencia, incluso se mostraban películas, había convivencia y había sobre todo, ok. pues, ahora sí que un grupo de personas que constantemente estaban hablando de estos temas y estábamos hablando de más que nada de las vivencias propias, de lo que nos pasaba a cada quien en nuestros círculos. Ah, súper bien. Y a partir de ahí, pues yo empecé a conocer más cosas, a aprender conceptos incluso científicos Sí. en los que me pude hablar para entonces sí tener herramientas para, pues para sí, para poderlo también llevar a otras personas que lo Oye, pero eso está necesitan. bien interesante porque eso fue en Chihuahua, que es una ciudad más grande que Cuauhtémoc, donde hay más diversidad que Cuauhtémoc. Y llegas a Cuauhtémoc, que es más conservador. Ajá. ¿Y qué pasó? Pero Y primero, pues ¿cómo llegas y luego qué pasó? sí, es que, ay sí, Cuauhtémoc, mi querido Sí, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc tiene sus matices. Sí, y tiene sus peculiaridades, lo hemos visto a lo largo del activismo ya en Claro. estos 5 años o más de 5 años que llevamos haciéndolo, Ujú. pues hay sus peculiaridades. Y cuando llego de allá, pues empezamos a notar que no había marcha en primer Ajá, lugar, eso es cierto. que no había marcha LGBT, que no había algún movimiento. Mi mejor amiga, Nadia, a la que le mando un saludo, Ajá, saludos. y a mi esposo Bernardo, que también ellos iniciaron este proyecto. em, pues en aquel entonces lo platicábamos, ¿no? Ajá, Ella, mi mejor amiga también, siempre estuvo como, a partir de esto que nos pasó en la universidad, ajá, buscando algún lugar, estuvo participando con Marea Verde de Chihuahua y así, ¿no? Y ya ajá. cuando nos vinimos para acá, que fue Sí. precisamente en pandemia, Ok, 2020. sí, en el 2020, pues vimos toda esta falta de tanto pronunciamiento por parte incluso de colectivos feministas, de organizaciones, y pues no se diga de las instituciones, Ok, y de la falta de organización también. ok. Entonces ella y yo empezamos pues a buscar algún lugar
y vimos que pues no había mucho y decidimos entonces nosotros empezarlo a formar. ¿Cómo le hicieron para...? Es la primera marcha, ¿verdad? La que organizaron. Sí, sí, sí. Se inició, fíjate, desde el 2020, Ajá, pero en el 2020 se hizo nada más un 2020 y 2021 nos juntábamos nada más en la plaza. ok. Empezamos así como por redes sociales a contactarnos Sí. y a poner, publicar en grupos así de, Como tipo meeting nada sí, más. en los de Seven, de Cuauhtémoc, así de, oigan, Sí. nos vamos a juntar en la plaza, la gente LGBT y tal. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos, estaban un grupo de morras, eran puras morras, Ajá. con carteles y tal, traían una bocinita así chiquita, eh, y pues nos juntamos a más que nada, pues a visibilizar los carteles, Ajá. no marchamos como tal, sino que estuvimos ahí en la plaza, con música, pues, ahora sí que jotera, como se le dice, y me acuerdo, que dimos nada más la vuelta ahí por la plaza, y me acuerdo mucho de una niña que llevaba un cartel que decía que su hermana, ella amaba a su hermana Lupita, Ajá. y yo me la acerqué y le pregunté que si quién era Lupita, y dice, pues es mi hermana, es lesbiana y la amo mucho. Ok. Y me acuerdo que fue como lo divertido de la marcha, ¿no? Y que todos, ¿qué le pasa a Lupita? Ah, Y ok. así, empezamos a echar guasa y tal, y fue muy divertido y fue al mismo tiempo gratificante, sobre todo, pues reconocernos en un espacio en el que no habíamos sido visibilizadas, Ajá. y visibilizados y visibilizades Pues Cuauhtémoc en general, ¿eh? O sea, en general. Sí, o sí. sea, en Cuauhtémoc no existíamos, Ajá. supuestamente no, o sea, dentro del ámbito público, porque luego la gente LGBT también es muy segregada. Sí. Entonces, pues esa fue el objetivo desde el principio, el decir, oye, aquí estamos presentes y no tenemos políticas públicas, no tenemos nada para proteger a estas poblaciones que están siendo vulneradas constantemente. Sí, es que no sé, ya hemos platicado un poquito sobre por WhatsApp y cosas por el estilo. La tesis que estoy haciendo trata sobre eso, de cómo no se trata nada más de integrar a la persona, sino también de garantizar su crecimiento en los lugares donde está la persona. Claro. O sea, faltan un chorro de cosas, pero hacen esta primera organización y Cuauhtémoc empezó a hacer, o sea, empezó a salir el conservadurismo de Cuauhtémoc. ¿Qué les pasó con eso? ¿Empezaron a sentir como, no sé si ataques o comentarios o algo por el estilo? Sí, claro, ¿Qué ¿no? Desde pasó? el principio. La primer marcha que hicimos ya como más organizada, Ajá, ya que hicimos carteles, que ya hicimos una página, ajá, como Morres Autónomes, que ya empezamos como a organizarnos realmente ajá. como una colectiva, este, lo empezamos a anunciar, ¿no? Lo que aquí en Cuauhtémoc se conoce mucho que uno de los medios principales, pues es la radio luego, Sí, ¿no? Entonces decidimos contactar a los medios y que nos ayudaran a promoverlo y a publicar la marcha. ok. Y pues fue triste. Ah, La caray. verdad fue muy triste el leer tantos comentarios de odio, tantas amenazas que hubo también. Recuerdo que mucha gente incluso no quiso ir o tenía miedo de ir porque estaban diciendo que nos iban a balacear, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que así, pues sabemos bien que luego, ya después aprendimos que la gente se desinhibe en redes sociales y Sí, claro, publica cosas, pero que no son para nada, no se deben de minimizar porque igual es algo que traen en la mente y también pues es peligroso porque la claro. gente sí ataca, ¿no? Y sí hay odio, o sea, sí existe Claro este que odio de las existe. personas. Quizás no, en la calle no lo digan o no lo externen, pero hay odio de las personas. Sí, claro, y está ahí punzante. Entonces, Ajá, en esta marcha nos tocó, en la primera, pues ver esa situación, ¿no? Cómo es que querían precisamente, pues, inhibir nuestro derecho a poder manifestarnos. ajá. Y hasta esta última marcha también hubo por ahí un ataque de odio, ¿no? En donde ¿Qué pasó? pues íbamos terminando la marcha y esto ya lo platiqué también en algún otro espacio. Ajá. Íbamos terminando la marcha y de hecho nos acompañó Carla Arbizu, que es la presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, quienes organizan la marcha allá en la capital. Ok. Y a ella le pasó una botella por aquí y a otra compañera una piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque venían unos tipos borrachos en bicicleta. ¿En Cuauhtémoc gente borracha? Venían ahí por la plaza, Ajá, nos aventaron esas cosas y todavía cuando íbamos a dar vuelta por la cuarta hacia arriba para llegar a la plaza, ajá. enfrente de la plaza, Sí. pasaron todavía enseguida, empezaron a gritarnos pues insultos, Homofóbicos. Ajá. estigmatizantes, homofóbicos hacia nosotros.
Caray. Sí. Oye, una duda, ¿cómo nace el nombre de Morras Autónomas Cuauhtémoc? Fíjate que en el inicio éramos Cheros Cuauhtémoc, Ajá, porque como yo empecé mi activismo en Cheros, allá ajá, en Chihuahua, yo lo que hice fue platicar precisamente con Carla Arvizo y para hacer la extensión. sí, y con el presidente de Cheros, que es Luis Mendoza. Y platicaba con ellos y pues ellos son referentes míos, ¿no? En muchos aspectos y les decía, oigan, pues quiero iniciar esto en Cuauhtémoc, y me gustaría que me apoyaran, ¿verdad? Y que también, si pudieran, pues me asesoraran, porque luego voy a tener dudas o tal. Ajá, Y así fue. Y al principio, pues yo le pedí permiso a Luis para hacer Cheros Cuauhtémoc y empezamos como Cheros Cuauhtémoc en su inicio. sí, Ya después, viendo también, pues que teníamos, como lo decíamos, particularidades en Cuauhtémoc y especificidades también. Ya te sí, platicaré cómo formamos la colectiva y cómo se dio esta idea, porque pues fue más que nada como el independizarnos, ahora sí que tomar nuestra sí, propia autonomía ajá. y decidir ser una colectiva aparte de Cheros, pero siguiendo pues con esa conectividad con Suena los muy bien. colectivos de Chihuahua. Ok. Y decidimos pues morres autónomas por la palabra morres, que es muy característica de México Sí, en y el norte, sí, en sobre el todo. norte, sobre todo el cómo utilizamos esa palabra para referirnos a gente pues joven, ¿no? Ajá, Y gente pues no sé, luego barrializada también tiene ok, sí. esta palabra cierto significado, ¿no? Y autónomas, pues por eso, por la autonomía que necesitábamos como colectiva. Ok. Oye, yéndonos a temas ya poquito a poco más complicados. ¿Cómo describirías actualmente la experiencia de ser una persona LGBT en Cuauhtémoc? La experiencia de ser una persona LGBT en Cuauhtémoc. Puedo hablar por mi propia experiencia Claro. porque creo que es independiente de cada persona y Ujú, también de cada, ahora sí que letra de ajá, cada persona, ¿no? Pero sí el ser una persona de la diversidad sexual y de género en Cuauhtémoc es, podría decirse que es algo difícil. ujú, En mi persona sí me tocó vivir discriminación, ajá, rechazo, violencia, tanto en centros educativos, ajá. en centros de trabajo, no se diga también, y sobre todo, pues esta falta de atención a las causas que hay también por parte de las instituciones en donde pues no se brinda un espacio justo para que haya una atención a la gente LGBT, que pues quien no lo sabe, en Chihuahua actualmente somos uno de los primeros lugares a nivel nacional con mayor índice de violencia hacia las poblaciones de la diversidad sexual. Eso te iba a preguntar. No, no lo tenemos como que anotado en algunas preguntas, pero Chihuahua, bueno, creo que no recuerdo los datos exactos, así números muy puntuales, pero la gran mayoría o muchos de los suicidios en el país son en Ujú. Chihuahua. Sí, Y muchos de los suicidios, o sea, Cuauhtémoc es el lugar donde hay más suicidios en sí, jóvenes es justo. de todo Chihuahua. ¿Tú crees? Pues no podemos saberlo así con certeza, pero ¿tú crees que muchos de esos suicidios tienen que ver con esto? Sí, claro, sí, desde luego. Y no están siendo contabilizados. Ese es Ajá, el problema, que cómo van a atender las causas principales, ¿no? La raíz de estos problemas, si no está habiendo una investigación y no está apuntalando hacia qué realmente es lo que está pasando. claro. Porque sí hay juventudes LGBT que se están suicidando por esto, Ajá, ¿no? Se sabe que hay una mayor probabilidad, por ejemplo, de que una persona trans que no está siendo apoyada por su familia, ujú, se pueda llegar a suicidar, o un hombre gay, una mujer lesbiana, etcétera, hay mayor probabilidad de que en sí pues hay una desprotección, ¿no? sí, Si claro. empezando desde tu hogar, desde tu familia, tu círculo más cercano, no existe esta protección para ti como persona, Ajá. pues menos la encuentras afuera, donde se sabe que las instituciones, tanto educativas, de trabajo y de gobierno, pues no están haciendo su chamba. Yo recuerdo a una amiga trans, Valentina, que le mando un saludo. Ella me comentó, no recuerdo el dato exacto, pero ella me dijo, es muy raro que haya personas trans después de los 30 años, porque muchas tienden a suicidarse. Mm, Y aparte, no solamente es eso, sino que el suicidio es como un acto final, ¿no? Pero nos falta ver como que todas esas personas que están en depresión, que están en alcoholismo, que están en alguna situación, por la falta de atención psicológica que no están recibiendo y el maltrato que están recibiendo en la sociedad, ¿no?
Sí, 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 o sea, y aparte o sea, existe un alto índice en esta cuestión de los suicidios, te digo Ajá, que no está siendo contabilizado, por lo tanto, luego las estadísticas están muy sesgadas claro. por esto. O sea, realmente el problema es más grande de lo que estamos Sí, viendo. claro, igual también lo que son los transfeminicidios y los crímenes de odio, que México es el segundo lugar, fíjate, solamente después de Brasil, Ajá, con más casos de crímenes de odio y transfeminicidios en todo el mundo. Entonces, aquí en Chihuahua es algo se ve mucho y sobre todo por el discurso que luego desde las instituciones, con lo que hablamos del PAN, ujú, y estos organismos que luego lo que hacen es esto, ¿no? Que ayudan a que se siga produciendo este discurso, ¿no? claro. Ahora que estuvimos en el Congreso con la lucha por el matrimonio igualitario en meses anteriores, yo lo dije con los diputados, ¿no? Tuvimos una reunión con ellos Ajá. y decían de uno de los diputados que todo el tiempo está atacando a las poblaciones LGBT, que él tenía derecho también a expresar su opinión, ¿no? Su libre expresión. Y yo sí les dije, o sea, una cosa es la libre expresión y otra Ujú, son los discursos de odio, claro. porque estás afectando a terceros. Y esto no se queda en esos discursos de odio, porque luego la gente dice, ah, pues si lo está diciendo un diputado, si lo Ajá. está diciendo tal figura de poder, pues significa que tengo derecho de ir a hacerle daño a una persona de estas, Es ¿no? que es el discurso de odio, claro. Claro, estigmatiza y sigue produciendo esta violencia hacia las poblaciones. Yo tengo, hace poquito escuché un comentario de no sé qué youtuber que hablaba de que muchos diputados, muchos senadores, presidentes, etcétera, todas las personas que están en el poder o en un cargo administrativo, se ponen muy en contra de ciertas cosas. Por ejemplo, esto, de que prohibir marchas, prohibir la diversidad, etcétera, etcétera. Ujú. Pero cuando terminan su mandato, terminan yéndose o a vivir o de vacaciones, generalmente a lugares donde eso sí está permitido. Entonces, Claro. como que es esta doble moral, ¿no? De que aquí no lo permito, pero allá sí me voy para pasarme las vacaciones o a vivir. Sí, sí, pues los privilegios, ¿verdad? Sí, yo recuerdo mucho de estos casos en particular porque no solamente la violencia en comentarios o en insultos o negar oportunidades de trabajo, etcétera, etcétera, sino la violencia ya tajante, ¿no? O sea, tenía un amigo que a él literalmente lo mataron, o sea, lo asesinaron por ser homosexual. Él estaba con Sí. su pareja en un parque una tarde cualquiera y llegó una troca, se hicieron de palabras, no sé qué tanto. Y le terminaron disparando. Y obviamente son crímenes que no se resuelven. O sea, estamos viendo una situación muy delicada, tanto en Chihuahua como en Cuauhtémoc. Claro, y esto también implica el hecho de que como no hay investigaciones de por Ajá, medio que lleven a esto, pues entonces no hay como tal alguna tipificación de delitos de crímenes de odio, que en México todavía nos ajá, falta tipificarlo en varios estados, o el transfeminicidio también, que ya claro. empezamos en algunos lugares, pero que todavía en Chihuahua, por ejemplo, no tenemos ninguna iniciativa aprobada por el Congreso del Estado que proteja a las personas de la diversidad. Eso es preocupante, altamente preocupante cuando estamos viendo que las estadísticas, como dices tú, de suicidio, de homicidios y Ajá. tal, pues son las más altas en todo el país. Fíjate tú, no solo son las más altas, sino no sabemos qué tantas son. Es Porque no correcto. falta investigación en eso. Sí, O sea, sabemos que el problema es grande, pero no sabemos qué tan grande es. Porque no lo estamos midiendo y no puedes solucionar un problema si no lo mides. es correcto. Oye, ahora que tienes el acercamiento con jóvenes y con muchas personas aquí en Cuauhtémoc, ¿cuáles son los problemas que te comentan que son más graves o lo que te han platicado de situaciones graves en Cuauhtémoc? Situaciones graves en Cuauhtémoc Ujú, tienen mucho que ver con la escuela, con los centros educativos. ujú, Este, tiene también mucho que ver el, el alto rechazo que existe por parte de la sociedad, ajá, que esto se ha normalizado demasiado, ¿no? Lo platicaba con unas compañeras también de ahí del colectivo hace poco, que es bien, ahora sí que produce mucho enojo el ver cómo la gente lo dice como con tanta libertad, sí, ¿verdad? Como incluso en, en, no nada más en las redes sociales, sino de frente son capaces de agredirnos, ¿no? Ya han pasado varias claro, situaciones. Por ejemplo, nos platicaban las compañeras de las que te digo, ajá, que ellas son trabajadoras sexuales, sí, trans, son mujeres trans, y a ellas les ha tocado pues que tipos con cuchillos, con machetes, después claro, del acto sexual, de ellas llevar a cabo su trabajo, traen escondido el machete, el cuchillo o algo y les dan
y ellas como pueden se los quitan, pero ha Ujú. habido compañeras que no han sobrevivido a esto, por ejemplo. Nos han tocado personas que se han acercado hablándonos de casos de discriminación en Sí, sus propias familias, el cómo los han corrido de sus claro, familias, sí, sí, sí. el cómo viven en la calle también por esta situación. Y pues en lugares de trabajo nos han llegado, fíjate, muchas quejas por ejemplo, de lugares, de personas, perdón, que trabajan en centros de salud, Ajá. o que trabajan en centros, Sí, me han sí he sí, comentado. maestros también y maestras Ajá, que luego también ahí mismo los han discriminado, sí. o incluso, por ejemplo, el caso que tuvimos del asesinato de Aitana, Ajá, que fue pues hace que poco más de un año, en el que a ella la asesinan en pleno centro de la ciudad de Cuauhtémoc. Y pues había demasiada gente, se supone que había cámaras de centinela y pues hasta ahorita no se ha hecho justicia, ¿no? Hasta ahorita no ha habido una respuesta contundente hacia la familia, sino que pues les han estado dando largas para sí. solucionar todo esto. Es que no sé si compartimos la misma opinión. Es como un problema que se va ramificando. Por ejemplo, estamos hablando de que hay un asesinato de una persona que Ujú. tuvo que llegar a prostituirse para conseguir dinero. Pero Sí, esto tiene que ver con que le cerraron oportunidades de trabajo, le cerraron claro. oportunidades de educación, Ujú. con que la corrieron de casa, entonces se van como que ramificando y todo. Es un problema que inicia. ¿Dónde podríamos decir que inicia ese problema? Sí, claro. Lo que tú dices tiene que ver con que la última instancia de la violencia hacia las mujeres Ujú, trans y personas LGBT es el transfeminicidio y ujú. los crímenes de odio. Pero Sí. para que esto exista tiene que haber omisión por parte no solo de la familia, porque muchas veces habemos quienes contamos con una familia Ujú, que nos apoya, pero tiene que ver también con que haya falta de acceso a la educación porque también en las ajá, escuelas hay mucha discriminación, no solo por parte de los alumnos, sino por parte de los profesores también. mismos que ellos lo permiten y hasta lo justifican, ¿no? Ajá, Y después de esto, pues si no tienes oportunidad de estudiar, se te dificulta también para poder entrar a algún trabajo. Y todavía si en el ajá. trabajo te ponen tantos peros para contratarte, que haciendo un paréntesis, en México más del 85% de las personas trans no contamos con un trabajo formal, Y deja tú, según el y INEGI. aparte crecer en el trabajo. O sea, es otra cosa, que te Ajá, van sí, trabando para claro, que no crezcas en el que trabajo. puede que te den un puesto de trabajo, pero Ajá, te dan un puesto de trabajo, pues ahora sí que en el escalón más bajo y no puedes subir de no ahí, puedes pues subir, por independientemente ser de lo quien bueno que eres, seas. nada Ajá, más. Y aparte de esto, pues en muchas ocasiones lo que pasa es que buscan algún pretexto para correrte y que claro. no los puedan ahora sí que culpar de discriminación, ¿no? Es que son muchísimas cosas. Entre la tesis que estoy haciendo, he encontrado entre las entrevistas que he hecho que muchos alumnos, bueno, exalumnos me mencionan que mientras más sólido es un núcleo familiar, más fácil es mostrarse en el mundo y no sentirse atacados. Por ejemplo, recuerdo Claro. un alumno que me comentaba que él sí tiene respaldo de su familia, totalmente, sus hermanos todos, o sea, es un núcleo familiar muy fuerte. Él se mostraba en la escuela como era y los ataques que recibía no eran tan fuertes para él. Y había personas que me decían que en la preparatoria preferían no mostrarse como son y esperarse a la universidad. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo crees que sea el rol de las familias actualmente en Cuauhtémoc? El rol de las familias, todavía son familias muy tradicionales. Ujú, Sin embargo, fíjate que la gente de Cuauhtémoc, em, aunado a que existe actualmente un crecimiento exponencial, ajá, hablando en cuanto a población, sí, porque estamos creciendo mucho como ciudad. ajá, Actualmente Cuauhtémoc se está extendiendo mucho por esto de los desplazamientos también forzados y tal, ok, que está empezando a haber mucha gente de otros lados y que está creciendo. Hemos visto en los últimos años, pues mucho la población, ¿no? Está habiendo más gente. claro, Y al mismo tiempo ha cambiado mucho como la forma de organización en Cuauhtémoc. Y tal ok, vez mucha gente no lo ha visto porque ha sido muy rápido, ajá, pero pues la gente que somos de aquí, que hemos vivido mucho tiempo aquí, ajá, lo hemos visto, ¿no? O sea, cómo es que Cuauhtémoc se está convirtiendo en pocas palabras en una ciudad. ajá, Ahora sí que estamos dejando de ser un ranchito y ujú, esto, pues creo que las familias, en cierto modo,
están cambiando su modus operandi de buena y mala manera. Es decir, que hasta cierto punto, pues, están aprovechando, pues, esta situación de que crezca Cuauhtémoc, Ajá. pero todavía, ¿verdad? O sea, comparando a Chihuahua, a Juárez, Ah, claro. todavía las familias de acá suelen ser más conservadoras todavía que en otros lados. Y Ujú. incluso la gente LGBT de Cuauhtémoc, todavía nos falta muchísimo. O sea, todavía la gente LGBT de aquí, no ha logrado entender que esta lucha es de todes, Claro. de todas las personas que formamos parte de esto, porque pues habrá gente que tenga ciertos privilegios y que pueda disfrutar de ellos, Ajá. pero pues el día de mañana no sabemos a quién nos toque, ¿verdad? Un caso de este tipo de violencias. Entonces, si bien el núcleo familiar, como tú bien lo dices, es algo pues fundamental Sí. para que una persona tenga sobre todo una buena autoestima, para que sepa que el ser quien es, pues No está mal, no está claro. mal y puede salir adelante con ello, pero pues sí implica también el hecho de que sí va a haber siempre este tipo de trabas. Es que es bien complicado. Hay muchas personas que, bueno, es que, bueno, son muchas preguntas. De las cosas que yo he encontrado en la investigación que estoy haciendo es de que muchas personas no se muestran como son, entonces no sabemos cuántas son. Entonces podríamos decir, en Cuauhtémoc está creciendo la población LGBT, pero tampoco lo podemos medir porque muchas personas están ocultas todavía. Ujú. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué consejo o qué comentario le diría a esas personas que se están ocultando, que están diciendo, yo no quiero mostrarme porque es un lugar muy conservador, porque mi familia, porque mejor me voy a ocultar? ¿Qué consejo le darías a ellos? Pues que no tengan miedo, ese es mi consejo más honesto y más sincero que les puedo dar desde el fondo de mi corazón. Todo el mundo tuvimos ese miedo al salir del Ajá, closet, ¿no? En cierto momento, porque si bien es un proceso personal que desde luego no es fácil, en el que el cuestionarse, ¿verdad? ujú, Nuestra sexualidad, nuestro género, que es algo que todo el mundo deberíamos de hacer, no solo la gente LGBT, pero que es algo que no es tan fácil. Y aparte de esto, pues la situación con la sociedad luego también, sí nos afecta, pero no tengamos miedo y salgamos más que nada a defender nuestros derechos, ¿no? Eh, em, Creo yo que la gente no está consciente del poder que tenemos en las manos, ujú, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos mucho poder a través de las redes sociales, tenemos ajá. mucho poder a través de tomar los espacios públicos, el hacernos visibles. Quieras o no, esto causa efectos en la sociedad que los hemos visto. Ajá, Nosotras que estamos trabajando en esto, hemos visto cómo la gente, por ejemplo, en Cuauhtémoc, a partir de que empezamos a hacer la marcha, ajá, la gente LGBT empezó a verse, pues, no sé, parejitas del mismo género tomadas de la mano en la calle, más personas trans siendo libres con sus ajá. expresiones de género, y todo esto que sí causa un efecto, es decir, que la gente se siente respaldada y dice, oye, no estoy sola, no estoy solo, porque hay gente que es igual que yo, ¿verdad? No soy la única persona que Claro. se ha sentido como fuera de lugar y ya es cuando precisamente empezamos a tomar conciencia de quiénes somos y del poder que tenemos, que podemos empezar a defender nuestros derechos y que hay herramientas jurídicas, que hay herramientas sociales, que hay herramientas de muchos tipos que podemos utilizar hoy en día, Claro. sobre todo a través de la información y de la educación. Es como la sociedad empieza a cambiar, porque la mayoría de la gente creo yo que no es mala, sino que no es consciente de lo mucho que le puede llegar a afectar este tipo de cosas en su propia vida. Es que yo he visto dos cosas. Una, he encontrado alumnos que me han dicho que cuando ellos salieron del closet, por decirlo así, la familia fue así como que, ah, no, ya sabíamos, o sea, o sea, pensemos que le iba a decir otra cosa, que chocaste el carro o algo. Ah, no, todo chido. Pero también había personas que le dijeron, no, a mí sí me corrieron de la casa. Yo sí me tuve que ir a vivir a otro lado, yo sí tuve que batallar para conseguir dinero y fue una etapa muy difícil, ahorita ya todo bien, pero en su momento fue muy difícil. He encontrado como esas dos opciones, ¿no? Y algo me platicaron de que para las personas que son totalmente heteros,
Un día, nada más, en lo que vas al centro a comprar cualquier cosa o a Walmart, no sé, a cualquier lugar, ponte en una mochila, en un pantalón, una bandera así LGBT, el puro color. Y nota las reacciones de la gente, porque Ujú. te van a, como a decir comentarios, te van a atacar, te van a decir cosas y tú dices, si lo analizas, eres como que, ¿por qué me están diciendo algo? O sea, nada más es una bandera y estoy recibiendo ataques. O sea, imagínate, tú que no eres de esa de la comunidad, ahora imagínate a alguien que estés de la comunidad, lo que recibe todos los días, el ataque que recibe todos los días. Sí, Entonces claro. es como para hacer conciencia de eso. Sí, claro, y sobre todo ahorita, fíjate que se ha potencializado en estos últimos años un discurso de odio desde otros países. Ah, caray, ¿cómo? O Sí, sea, hacia desde, México, hacia las no, personas hacia o... las personas Ah, ok. trans en específico. Ha habido campañas de personajes de ultraderecha que se han hecho alrededor de los estigmas y de la desinformación Ah, hacia las sí. personas trans, ¿no? Como lo es Donald Trump, como Ajá, lo fue La Espriella, como lo fue Milei. Estos sí. personajes lo que hacen es que hacen una campaña de odio en donde utilizan a las personas trans como por la misma desinformación que existe socialmente Ajá, para atacar a los movimientos progresistas de derechos humanos, etcétera, ¿no? claro. A Es los parte del fascismo, activistas. ¿eh? Sí, O sea, es exacto, parte de eso. O sea, es el es buscarse fascismo. un amigo, es buscarse un enemigo imaginario, es buscar al otro. El otro es el malo. Nosotros somos los buenos, júntense con nosotros. Claro. El otro es el malo, es buscar un enemigo. Sí, Así lo... es el apartheid que siempre ha existido, Ajá, que existió en su tiempo con los judíos, que existió en su tiempo con las poblaciones afro, ajá, y hoy en día las poblaciones trans somos las más vulneradas del colectivo y ajá. nos están utilizando estos personajes precisamente para reproducir este mismo discurso. Claro. Y en estos últimos años se ha visto cómo es que en redes sociales, en noticias, en tal, pues está marcado este discurso Sí, y se ha empezado pues a propagar hacia la gente, ¿no? Y se aprovechan de precisamente el desconocimiento que mucha gente tiene o sí. que luego la gente ni siquiera tiene alguna persona trans cerca, ¿verdad? Con quien platique o tal, y empiezan a vernos como tú dices, como el otro, como Ajá, el que no es igual a mí, cuando sí, pues tenemos más en común de lo que la claro. gente puede pensar. Oye, lo que comentamos al principio, ¿no es posible que se nos esté tan rápido yendo tan rápido el tiempo? Sí, oye, ¿qué onda? Este, nos comentabas de que ayudas con cursos, capacitaciones, pláticas. ¿Cómo está ese show? ¿Cómo le hacen? Sí, claro, pues lo que hacemos es totalmente autogestivo. Ajá, Nos organizamos a través de las redes sociales, ajá, y sobre todo de las redes que hemos sí, logrado hacer en Cuauhtémoc, con mucha gente, muchas mujeres, muchas personas LGBT, que hemos logrado hacer una red muy compleja en donde hablamos de salud sexual y ajá, reproductiva, de derechos trans, de derechos LGBT, de matrimonio igualitario, de ajá, aborto sí. y de todas estas cuestiones que nos interesan, ¿no? Yo recuerdo muchísimo en las pocas pláticas que hay sobre educación sexual en las escuelas, que todo es a partir del miedo. Que te dicen, no tengas relaciones, mira lo que pasa, y ponen imágenes horribles, ¿no? Enfermedades Sí, así en sus últimos estados, y dices, ¿cómo es posible? No, no, ya no voy a tocar a nadie. O claro, sea, buscan el miedo. sí. Cómo debería ser una educación sexual en el país? Pues debería de ser totalmente laica, en primer En lugar. primer lugar, No claro. podemos seguir educando a las generaciones a través del miedo, de la desinformación y del odio a otras personas y a otras corporalidades, ¿no? Claro. Tenemos que empezar a hablar de los cuerpos de las personas desde una forma respetuosa de cómo la diversidad existe a través de las corporalidades, ¿no? Dice por ahí, por ejemplo, Judith Butler, que existe solamente un género, el de cada quien, ¿no? Ajá. Es decir, que cada cuerpo y cada género y cada mentalidad y cada identidad es diferente, ¿no? Ujú. Porque pues nos rodean una serie de factores y de contextos que eso forma Ah, sí, y claro. nos ayuda a ser las personas que somos. Entonces, yo creo que desde ahí, desde una educación laica y pues de forma científica, ¿no? Es que lo que yo he visto mucho es eso, de personas, por ejemplo, lo veo mucho con los Provida, que son personas en general que quieren que tú pienses como ellos piensan, que tú vivas como ellos quieren que vivas, Ujú, pero no saben sobre contexto, situaciones, educación, nada, es así como que claro. todos viven, todas las personas viven como yo vivo y todas deberían de vivir como yo vivo porque yo estoy en lo correcto. Y no se ponen a analizar de que, qué pensamiento o qué ideas tienen que pueden no ser correctas. Claro, y que porque a ellos les funcionó, porque
a ellos, ellos son de tal forma, no significa que todas las otras personas Claro. debamos de ser iguales y que también existe una justificación científica en todo Ajá. esto que ya ha sido analizada, que ha sido investigada, que actualmente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud habla de personas trans y Ajá. de corporalidades intersexuales, por Claro. ejemplo, y cómo es que todas las personas y todas las fisionomías son diferentes. Y el cómo también los conceptos son importantes, hablar de orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales, Ajá. diferenciando cada uno de estos conceptos y todo lo que equivale a ello, pues Sí. tiene que ver con la sexualidad de una persona y que la sexualidad va más allá de con quién te acuestas, ¿verdad? Que tiene que ver, la sexualidad es tu cuerpo, cómo interactúas con las demás personas y cómo respetas también el espacio de las otras personas, ¿no? Ujú. Esto es la sexualidad, las sensaciones que logramos sentir a través del cuerpo sin necesidad de entrar en intimidades más allá de ello. Claro. Hemos hablado mucho de las cosas que faltan por hacer, de que aún faltan legalizar muchas cosas, cambiar muchos aspectos de la mentalidad. ¿Qué sí ya se ha logrado? ¿En qué vamos bien? ¿En qué vamos bien? Eh, hemos avanzado sobre todo en materia de ponerlo sobre la mesa. Ok. De, de- Hemos, de que haya diálogo. hemos logrado que haya diálogo, pero ¿sabes por qué? Por la organización de las organizaciones, válgame la Sí. O sea, redundancia. hay una comunicación con todas las redes. Sí, Ok. sí, sí, hemos visto que precisamente la gente LGBT, fíjate, y con todos todas estas situaciones que se contraponen a nuestros derechos sobre todo la oportunidad de que participemos en la vida pública, Ajá. hemos logrado que haya un peso político. Ok. ¿Por qué? Porque ya saben precisamente que tenemos un poder, o sea, Sí. y que estamos conscientes de ello, del poder político que tenemos en esta sociedad y de cómo nos logramos organizar para hacer muchas cosas que Claro. luego no necesitamos también al gobierno Ajá. o a estas instituciones para luego organizarnos, pero lo hemos hecho a través de un trabajo arduo. Yo creo que tiene mucho que ver con la resistencia que ha habido a partir de toda la violencia que vivimos en México, que hemos logrado Ajá. organizarnos, ¿no? Y de muchas Sí. formas, incluso hasta jurídicamente, ¿no? En donde ya muchos partidos políticos salen sobrando en nuestra organización. Oye, ¿cómo ves eso los partidos políticos? No sé, yo creo que hay como un tipo de doble cara, donde hay un discurso oficial, pero no llega el apoyo real. Ha habido como que esta política, la política de valga la redundancia, los políticos, ¿está funcionando? ¿Hay acercamientos reales? Pues claro, no quiero demeritar en su totalidad Ajá. el trabajo de los partidos porque haciendo un paréntesis, para mí la política no son los partidos, ¿eh? O sea, para mí la política es la organización que hacemos las personas en la calle, Ajá. en las comunidades, en las periferias, en los barrios y tal, cómo nos logramos organizar para mejorar la vida de las personas. Para mí eso es hacer política, ¿no? El hacer organización entre todos. Pero pues los Ujú. partidos políticos luego. Buscan la bandera, ¿no? Para, Claro, y por hay gente a votos. la que le han servido como herramienta para posicionarse y para Claro. hacer algún cambio en este sentido. Y sí existe esta doble moral precisamente del discurso y los hechos, que es muy, pues ahora sí que muy visible, sobre todo en cuestiones LGBT y aborto, ¿no? Sí. Que Es que es eso. Yo, por ejemplo, yo recuerdo sí. mucho al expresidente, al cabecita de algodón, Ujú. que decía que sobre promover mucho el aborto, como que ser de izquierda y libertad y las personas, etcétera, etcétera. Pero se refería a las personas trans como, y estaban grabados en las entrevistas, que les decía hombres disfrazados de mujeres. Y lo dijo en una mañanera, ¿no? Claro. Entonces, y vemos que no hay avances en aborto, no hay avances en ciertas libertades que había prometido. Entonces, ¿qué tanto se cuelgan de la bandera para jalar votos nada más? Sí, y fíjate que no, sí ha habido, por ejemplo, avance en cuanto al aborto. Ujú. En la colectiva, precisamente, una de las aristas en las que trabajamos es por el derecho a decidir, tanto de mujeres como de hombres trans y personas no binarias con posibilidad de gestar. Ah, sí. En el 2024, a través de Abortistas México Ujú. y en conjunto con María Verde Chihuahua y Abortistas Chihuahua, Ajá. interpusimos amparos colectivos
tanto mujeres y hombres trans, en donde exigíamos el derecho al aborto en Chihuahua y pues gracias a estos amparos se logró despenalizar el aborto actualmente en O sea, Chihuahua. es un avance. Sí, claro, está despenalizado y ya hay hospitales donde, es información, información que cura, hospitales donde ya, están ahora sí que obligados y deben de haber debe haber personal capacitado para, darles el acceso al aborto a estas personas. Ujú. Y se ha logrado, te digo, pero se ha logrado a través del litigio estratégico, a través de, a nosotros nos ha tocado participar con México Igualitario y Abortistas MX, Ajá. y son quienes han, pues, ha hecho este trabajo en muchos estados para que se logre Ok. esta despenalización, pero sí hay que dejar muy en claro que no es igual despenalización a el acceso real, ¿no? Que Claro. si bien Ok. la retórica, la narrativa va en torno a, ya se despenalizó, Ajá. pero en el imaginario colectivo podrá ser de que, ay, pues ya pueden ir a abortar y van a abortar todos los fines de semana, como No, se falta piensa, eso. pero no hay acceso real todavía en muchos lugares, incluso hay todavía muchos lugares donde se quejan de que las mismas clínicas en donde ya está despenalizado les piden el medicamento a las mismas colectivas, ¿no? Cuando, Ah, pues, caray. claro, cuando el seguro debería de tener Ajá. todo esto cubierto, pues, para hacer una referencia a ello. Y también en materia de LGBT, pues, se logró, por ejemplo, lo que es el matrimonio igualitario a nivel nacional, pero todavía faltan estados como Chihuahua, Ajá. como Aguascalientes, creo que nada más, no sé si se me olvida otro más, pero tengo entendido que somos de los últimos estados que no ha armonizado lo que es el código civil, Ajá. con lo que ya dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es que el matrimonio igualitario debe ser un derecho en todo Ajá. el país, y esto con muchas otras leyes, ¿no? Como identidad de género, como transfeminicidio, como el derecho incluso a la adopción, Sí. y todo esto que ya la Suprema Corte pues lo dijo, pero que aún en muchos estados no quieren dar su brazo a torcer, pero pues que ahora sí que no hay nada por encima de la ley, que es Mm. nuestra constitución, y ningún estado y ninguna ley ni municipal ni estatal puede Ajá. pasar por encima de la constitución. Oye, mencionas algo bien interesante. De la lucha, se están relacionando con los derechos humanos de las mujeres. Sí. ¿Cómo se conectan ambas luchas? Y de muchas formas. Fíjate que precisamente Morres Autónomes tenemos una Ajá. postura transfeminista, es Ujú. como nos quisimos definir, porque cuando empezamos a organizarnos éramos casi puras mujeres y personas trans, ¿verdad? Tanto hombres trans, mujeres trans, personas NB y también hombres gays y tal. Pero pues, y platicando de las necesidades que teníamos y tal, por eso es que fuimos acercándonos a círculos feministas y haciendo también un jale que no nada más en lo que es la marcha del orgullo LGBT, sino también nosotras hacemos hacemos actividades en el 8M, en el 28S, en el 25N, ¿no? Y todas estas fechas que son para defender los derechos de las mujeres, sobre todo pues en un país donde el feminicidio y el transfeminicidio pues son súper recurrentes, ¿no? Y donde necesitamos pues mayor lucha para que se logre pues ahora sí que contrarrestar todo esto que es terrible. Oye, es un tema bien interesante y nos van a faltar muchísimas preguntas que hacer, pero me gustan mucho estas. Ujú. ¿Hay alguna persona que te haya ayudado cuya historia nunca hayas olvidado? Una persona que me haya ayudado y que no haya olvidado su Sí, historia. o alguien que en algún momento te ayudó, o alguna historia que alguien te contó, que te digas, esto está muy presente y de aquí es algo que no sé, que no puedas olvidar. Claro, déjame, pues yo creo que las historias de todas las mujeres que me han rodeado alrededor de mi vida, ay, no quiero llorar, ay, pero las mujeres me inspiran, Ajá. mis mujeres, ¿verdad? Las mujeres, mi mamá, mis hermanas, a quienes amo muchísimo, y me he topado con muchas mujeres a lo largo de la vida que me han dejado este sentimiento y esta emoción de lucha. Ujú. En serio, me inspira todo el trabajo que hacen, la fuerza que tienen y el cómo aún así, a pesar de todo lo que se contrapone, pues salen adelante y logramos formar un mundo diferente y logramos que esto gire y que siga, ¿no? Eh,
Pues, ¿qué te puedo decir? Pues admiro mucho a Maite Regina Gardea, que ella es una referente trans de Chihuahua también, toda su historia, toda su lucha. A mis hermanas trans de aquí de Cuauhtémoc, las adoro con todo el alma. A Carla Arbizu también es un ejemplo de vida para mí. Mariela, eh, que si bien podría contarte una historia, pero quiero más bien hablarte de nombres de personas Ujú. que han sido referentes de lucha para mí y quienes están constantemente instruyéndose y no dejarse rendir, no se dejan rendir ante toda esta situación y que es eso, ¿no? O sea, creo que si sigo aquí y si sigo luchando es por esas personas Ok. que, en las que me veo reflejada. Oye, ¿alguna vez relacionado con esto del activismo, ha habido alguna madre o padre que se ha acercado para buscar ayuda para entender a sus hijos? Sí, no han sido tantos Ajá, casos, pero sí pasa. pero sí nos han tocado padres de familia que se han acercado para, para capacitarse, Ujú. para entender a sus hijos, hijas, hijes, y y muchos padres de familia también maravillosos, madres sobre todo madres de familia que, por ejemplo, en las marchas traen sus pancartas de regalo abrazos de mamá Ah, qué y bonito. todo esto y que luego se acercan también a nosotros y nos dan un abrazote y nos dicen cosas bien hermosas y que sigamos luchando y que sigamos haciéndolo. Y sí, sí se han acercado algunas personas, padres y madres de familia. Oye, es que digo, no quiero hacer como convertir el podcast en tipo Jordi Rosado y cosas así, pero ¿Qué hubo qué hubo con? ¿ha habido cuál es uno de los momentos más felices que te ha dado este trabajo, este activismo? No sé, el top 3, alguno de El top esos. 3. Alguno de los que más te haya gustado, como que recuerdas. Pues me tocó cuando se permitió el matrimonio igualitario, por ejemplo, en Chihuahua, en el 2015, que fue cuando yo empecé a hacer activismo allá en la capital, Ajá. que fue algo que me abrió los ojos y dije, oye, sí se puede, o sea, todo esto se puede, como, pues porque tenía otro imaginario, ¿no? Tenía otra forma de verlo, Sí. y me tocó también cuando se dictó la jurisprudencia para que las personas trans en Chihuahua pudieran hacer su cambio de nombre en su acta de nacimiento sin necesidad de juicios de amparos. Este, y sobre todo me ha tocado convivir, ir a congresos, ir Ajá. a convivencias con personas que me han llenado el alma, así te lo puedo decir. Es Que como ese fue combustible, ¿no? Que te ayuda a seguir. Claro, y eso es lo más gratificante que puede haber, cuando trabajamos incluso en las calles con la gente, de las periferias sobre todo, deja una satisfacción el poder al menos platicar con la gente, darte cuenta de su realidad, de su Ajá. entorno y el al menos haber servido para que esa persona haya sido escuchada y el saber que tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que es algo que a mí me ha gratificado mucho el trabajo en las calles, con la gente y eso. Hay dos preguntas muy relacionadas a lo que acabas de decir. La primera sería, ¿qué te gustaría ver en Cuauhtémoc dentro de 10 años? Dentro de 10 años, Sería 2036. No, ya no voy a estar. Ya a se mí- murió. sí, claro, pues me gustaría más que nada que en Cuauhtémoc haya mayor apertura, que haya mucho respeto para las diversidades, mucho amor para las mujeres. Me gustaría ver un Cuauhtémoc ahora sí que consciente Ujú. de que quiénes somos los cuauhtemenses y de todo lo que podemos llegar a hacer a través del discurso, a través del trabajo comunitario y la colectividad. Sí. A mí me gustaría ver un Cuauhtémoc más unido, menos polarizado y con una mayor, ahora sí que visión hacia lo que podemos llegar a ser como ciudad y como población Oye, ¿qué le dirías a ti misma, pero del 2020? del Ya 2020. pasaron 6 años. ¿Qué mensaje le dirías? Es como si tipo cápsula del tiempo que pudiera llegarte un mensaje. ¿Qué le dirías? Pues que sí se puede, chingado. Que sí se puede y que soy una morra muy chingona y que hasta ahorita he logrado y hemos logrado la colectiva llegar a lugares inimaginables Ujú. en los que no nos pensábamos ver, haciendo conexiones
a nivel estatal y nacional en los que no nos imaginamos y eso le diría, sí se puede hemos podido y vamos a seguir pudiendo con todo esto. Oye, se nos está acabando el tiempo, es increíble lo rápido que se nos fue este podcast, ¿eh? O sea, súper rápido. Sí. Antes de terminar, ¿dónde estamos? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Redes sociales? ¿Proyectos que vengan en puerta? Cualquier comentarios para las personas que están entre indecisas de ir o no. Bueno, primero con las redes, ¿dónde encontramos toda la información? Sí, claro, nuestras redes son, la colectiva es Morres Autónomes Cuauhtémoc, Ajá. así nos encuentran, y también mi número, yo ahí estoy siempre al pendiente para acompañamientos tanto a personas trans y mujeres. Está en Facebook, ¿no? O sea, de ahí mismo lo pueden sacar. Sí, pues es el 625-144-9331. Ok. Ahí pueden enviarnos mensajitos si una persona trans quiere ir a cambiarse de nombre, o una mujer necesita acompañamiento para abortar también, o una persona, Ujú. pues ahí nos pueden estar contactando. Ahí en Ok. Facebook también tenemos otros números, pero pues yo doy el mío. Ok. Un mensaje como de reflexión para las personas que están dudando entre ir o no ir, que tienen, no sé, problemas internos todavía para Sí, algo. claro, no, pues que se mantengan, más que nada, que se cuiden, que el autocuidado es muy importante, el poderse ver todos los días en un poco de avance. Yo sé que a veces quisiéramos, pues ahora sí que salir del hoyo de un día para otro, pero es importante ver los pequeños cambios Ujú. que a veces tenemos, el poder salir de la cama, el poder Sí. limpiar nuestro cuarto, el empezar a hablar con el vecino, o con tu amiga, con tu amigo, y empezar a platicar de estas cosas que luego te incomodan. Y creo que es importante decirle a la gente que no está loca. Crean en ustedes mismos, en su intuición y en estas cosas que luego les hacen ruido y que dicen, oye, esto no está bien, esto que me acaba de decir esta persona, como que no, o sea, me lastimó, me hizo sentir mal, Ujú. me hizo daño. Dejemos de justificar las violencias, dejemos de justificar los agresores y empecemos a poner límites y hablar de las violencias y de las violaciones que hay en muchos espacios. Y eso va a ayudar más que nada a contrarrestarlo, pero sí, sigan luchando y sepan que son capaces de muchas cosas. Oye, muchas gracias. Gracias a ti, Héctor, muchas gracias. Bueno, y con esto llegamos a el final de este episodio del Quehacer Científico. Agradezco mucho a Iracet Cerceres, presidente de Morres Autónomes Cuauhtémoc, por acompañarnos y compartir su experiencia en el activismo, la defensa de los derechos humanos y el trabajo en favor de las poblaciones en la diversidad sexual y de género. También gracias a ti por escucharnos mientras estás, no sé, limpiando la casa, mientras estás lavando los platos, el piso, no sé. Mientras vas en camino a algún lugar, muchas gracias por escucharnos. Si este episodio te gustó, por favor síguenos en Facebook y en YouTube. Comparte el contenido y déjanos tus comentarios. Esto nos ayuda a que más conversaciones lleguen a más personas. Yo soy Héctor Olivas y con la producción de Janet Cruz y la colaboración de Cuau TV, esto fue El Quehacer Científico. Un espacio donde la ciencia, el arte, la investigación y las distintas formas de comprender nuestra realidad también se escuchan en lo cotidiano. Y nos encontramos en el próximo episodio.